Buenos días, iglesia, ¿cómo están en esta mañana? Bueno, gracias a Dios también por el tiempo de alabanzas, ¿no? Que nos ayudan también a meditar mucho en Dios, ¿no? Ese es el propósito realmente de la alabanza. Y, bueno, iglesia, entonces vamos a continuar estudiando en esta mañana. ¿Qué capítulo vamos? Muy bien, hermana Inés, así es. Vamos a iniciar con el favor de Dios el capítulo 9 de Hechos. Entonces, mi objetivo, iglesia, es poder ver los primeros 20 versículos porque tienen un tema en común, pero pues vamos hasta donde el Señor nos lo permita, ¿sí? Tampoco para extenderme mucho tiempo. Entonces vamos a leer, iglesia, y posterior oramos. Vamos a leer de los versículos 1 al 20. Hechos capítulo 9. A mí siempre me gusta que todos nos pongamos en pie y oremos y leamos al unísono la escritura. Hechos capítulo 9, versículo 1 al unísono. Versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra el cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu preciosa palabra, Señor, que es expuesta, Señor, en medio, Señor, de los hermanos, en medio de tus hijos.
Y yo te pido, Señor, en esta mañana, primero, Señor, por mis hermanos, Señor, por sus corazones, sus mentes, Señor, para que estén tranquilas, Señor, para que estén enfocadas en tu palabra, para que les puedas hablar, Señor, a sus corazones, de acorde a sus necesidades, pero también te pido, Señor, por mi corazón, Señor, y por mi mente, para que pueda exponer sabiamente y con denuedo y pasión, Señor, tu palabra preciosa, un tesoro, Señor, y que todos seamos edificados, Señor, y que todos crezcamos, Señor, en esta mañana para tu honra y para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, ¿quién no ha escuchado la historia de la conversión de Saulo o Pablo? ¿Alguien nunca la había escuchado? Creo que ya todos, ¿sí? Es algo que ya hemos estudiado, que lo conocemos, ¿sí? Pero siempre está el beneficio de leer la palabra nuevamente y recordar tantas cosas y que el Señor nos vuelva a hablar a través de la historia de la conversión de Saulo, de Pablo. Y yo quise dividir, iglesia, este mensaje, que es la conversión de Pablo, ¿sí? Es la conversión de Pablo. Y estos 20 versículos los quise dividir en 4 partes, ¿sí? Como para que nos estemos ubicando, para que podamos entender un poquitico mejor y ubicarnos en la enseñanza. Entonces, la primera división, vamos a ver quién era Pablo. Eso lo vamos a ver de los versículos 1 al 2, ¿sí? Es importante que conozcamos quién era Pablo, iglesia, primero, para poder entender lo que pasó con Pablo. Ya hemos aprendido acerca de Pablo varias veces, pero vamos a recordar. La segunda división es la gracia y la misericordia de Dios en la vida de Pablo, de los versículos 3 al 5. Luego, la misión de Pablo para con Dios, versículos 6 al 9. Y Ananías, un instrumento de Dios, de los versículos 10 al 19. Entonces, como les decía, iglesia, es importante un poquitico recordar quién era este hombre Pablo. ¿Quién era hombre Pablo? Y si yo tuviera que definir a Pablo, ¿saben cómo lo definiría? Un hombre celoso de agradar a Dios. ¿Sí? De pronto nosotros tenemos en la mente, es verdad, de ese Pablo que perseguía, de ese Pablo malvado, digámoslo así, pero era un hombre que en realidad quería conocer a Dios, que quería y buscaba agradar a Dios, ¿sí? Y por eso perseguía a la iglesia, porque él quería agradar a Dios. Y la forma de agradar a Dios era siguiendo los preceptos de la ley, pero no la esencia de la ley. Y ese era el problema de Pablo. Buscaba los preceptos, mas no la esencia de la ley. ¿Quién era Pablo? Empecemos mirando en Filipenses capítulo 3, vamos a ver varios versículos. Gálatas, Efesios, Filipenses, capítulo 3, versículos 4 y 6. Y aquí vamos a ver algunas cosas de Pablo. Y me gusta cómo Pablo empieza a hablar de sí mismo, pero también cómo termina hablando de sí mismo. Entonces, en Filipenses 3, 4, 6 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Yo creo que como Pablo no había mucho, o sea, Pablo tenía de verdad de qué gloriarse. Pablo dice, o sea, cuando él dice que era circuncidado, ¿cierto? ¿A qué edad se circuncidaban los niños? 8 días, y era, como vemos en la escuela dominical, era una señal de obediencia a Dios, era una señal de fe en Dios, era para demostrar que era parte del pueblo de Israel. Pablo podía decir que desde los 8 días obedecía a Dios. No todos nosotros podemos decir eso, ¿cierto? Que desde los 8 días de nacido obedecíamos a Dios, ¿cierto? Pablo tenía de qué gloriarse. Dice fariseo, él era de uno de los fariseos. O sea, uno piensa en los fariseos siempre uno dice fariseo, un concepto negativo, ¿no? Pero en ese tiempo los fariseos sí eran una secta política religiosa, pero eran los que seguían con más detalle, con lo más minucioso, lo más estricto posible la ley. Entonces eran personas de admirar, en cierto sentido, seguían muy bien la ley, ¿no? Pero con lo que iniciaba, los preceptos, más no la esencia de la ley. En Gálatas capítulo 1, 14, viendo algunas cositas de Pablo, Gálatas atrasito,
Gálatas capítulo 1, versículo 14, nos dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, él decía, yo era mejor. Cuando él dice aventajar, era que yo sobresalía por encima de los demás. Entonces pensemos cómo era Pablo, ¿no? Mucho mejor, más conocimiento, era superior en su conocimiento en la ley a los demás. Tenía de qué gloriarse. Hechos capítulo 22, versículo 3. Hechos 22, 3. Nos dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Estrictamente conforme a la ley, a los pies de Gamaliel, ¿no? O sea, él tenía de qué jactarse. De Tarso, ¿no? Y cuando nosotros miramos la historia, estuve leyendo un poquitico de contexto histórico, y Tarso no era cualquier ciudad. O sea, Tarso era la ciudad más grande de Cilicia y era un lugar altamente educado, ¿sí? Leyendo un poquitico de la historia, se conocía, en inglés lo dicen como University Town, o en español, la ciudad universitaria, ¿cierto? La ciudad universitaria, y era conocida por ciertos filósofos, incluso mejor que Atenas y que Alejandría, para estudiar filosofía. Y recordemos, Atenas y Alejandría eran grandes ciudades y era muy rica. Este hombre realmente tenía de qué vanagloriarse, de qué gloriarse. Era estricto en la ley, tras derecho venía de una gran ciudad, de una gran ciudad. Y ahora, eso era el celo de Pablo, ¿no? Ese era el celo de Pablo, el celo por la ley, el celo por la ley mosaica, como buen fariseo del templo, etc. Ahora, ese mismo celo de Pablo lo llevó a la hostilidad. Esa furia, esos celos, ese seguir estrictamente la ley, lo llevó a ser hostil, lo llevó a convertirse en una persona violenta. Y esto no era algo nuevo en la historia de Israel. Con todos los herejes había mano dura, ¿sí? Si ustedes recuerdan a Elías, en Primera de Reyes, no lo vamos a leer, 18, recuerdan a Elías cuando le dice a estos que estaban creyendo en Baal, que estaban siguiendo en Baal, a judíos que estaban siguiendo a Baal, le dice: bueno, si Baal es el verdadero Dios, entonces hagamos una cosa, coloquemos dos animales, degollémoslos y pidámosle a nuestro Dios que levante fuego. Y si Dios lo escucha y levanta fuego, el Dios mucho que responda y levante fuego, ese es el verdadero Dios. ¿Sí recuerdan? ¿Qué aconteció? Empezaron a orar a los Baales y le oraban, y pasaron horas, y hasta Elías se reía y no pasó absolutamente nada. Pero cuando oró Elías a Jehová, el Dios verdadero, el Jehová Dios de Israel, se consumió el animal. Incluso había agua alrededor, dice, y hasta se consumió el agua, se consumió todo, porque es el verdadero Dios y es el mismo Dios que nosotros creemos hoy en día, iglesia. Era el mismo. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí lo narra en Primera de Reyes, que Elías cogió a todos esos que seguían a los Baales y los degolló por herejes. Entonces, incluso recordemos los celotes. Uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, Simón, si no estoy mal, el celote, lo dice. Los celotes eran una secta también política religiosa que era muy, muy celosa de la ley, que se volcaban a la violencia, a la hostilidad también por defender la ley, por defender a Dios, ¿sí? Y Pablo, si la palabra no dice que Pablo fuese un celote, pero tenía esa misma mentalidad de defender a muerte, defender la ley y defender a Jehová. Por eso Gálatas, ahí mismo estamos en Gálatas, ¿cierto? No, nos volvemos a Hechos, pero en Gálatas 1:13, dice: porque ya habéis oído
acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces ya vimos ese contexto un poco de cómo era un poco Pablo, de lo que estaba permeado, y decía que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Cuando dice asolaba era destruía, él quería destruir la iglesia. Él quería destruir la iglesia. Hechos 22:4. Hechos 22:4 dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Sí? Él los cogía y los llevaba a la cárcel, los prendía, porque los asolaba, quería destruirlos. Entonces, ya viendo un poquitico ese contexto, iglesia, ahora sí vayamos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 1. Ya entendiendo un poco de quién era Pablo y cómo era Pablo, el versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le dio cartas para las sinagogas de Damasco, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Imagínense, grafiquen un poco en su mente cómo estaba Pablo. Dice que respiraba amenaza, dice respirando amenazas y muerte contra los discípulos. En el original era como que se animaba, como que el ánimo que él tenía, esa razón para respirar, era para perseguir y para acabar y llevar a muerte a los cristianos. ¿Sí? Yo imagino como furioso, ¿sí? Así como cuando a veces de verdad uno está furioso y como que abre así la nariz y como que necesita aire, como que necesita respirar, ¿sí? Por su mismo enojo. Así mismo estaba Pablo, enojado, respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Contra los discípulos del Señor. Y dice que él hizo algo, respirando esas amenazas, furioso, bravo, se fue y se presentó ante el sumo sacerdote. En este tiempo el sumo sacerdote era Caifás. Y no cualquier persona podía acercarse al sumo sacerdote. Eso no era como, ay, el sumo sacerdote, vengo, sino que eran personas importantes las que podían acercarse tan directamente al sumo sacerdote, ¿sí? Y recuerden lo que leíamos en Gálatas, que él aventajaba, ¿cierto?, a muchos de sus contemporáneos. Era precisamente, por eso tenía acceso al sumo sacerdote, porque él aventajaba a muchos, ¿cierto? Era conocido, tenía un buen nombre respecto a la ley y se acercó directamente. Y dice que le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres de este camino los trajese presos a Jerusalén. El evangelio, ¿hasta dónde había llegado en este momento? Bueno, ¿a dónde había llegado? Según lo que leemos acá, hasta Damasco, ¿sí? Eso nos habla un poco de la gran obra de evangelismo que estaba aconteciendo en Jerusalén, o sea, hasta Damasco. Damasco quedaba más o menos a unos 250 kilómetros noreste de Jerusalén, ¿sí? Y leyendo un poquito de historia, dice que más o menos habían entre 30 a 40 sinagogas en las que se estaban reuniendo los primeros cristianos. En ese tiempo no habían iglesias, no era como la iglesia así como estamos acá, sino eran las sinagogas. Allí era donde se congregaban. Habían alrededor de 30 y 40, según lo que dicen los historiadores. Y hay un calificativo para los cristianos acá, que se encuentran en Damasco. Este camino, les dice así, los del camino. Me encanta ese sobrenombre que le ponen a los cristianos, este camino. De hecho, a los cristianos se les menciona más frecuente como camino que como cristianos en el libro de los Hechos, ¿sí? ¿Y por qué el camino? Jesús, ¿qué dijo de sí mismo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ellos predicaban el camino y no predicaban un camino, ¿sí? O uno de los caminos, sino el camino. Así, o sea, el énfasis es el único camino. Y eso seguramente era lo que más hacía que Pablo respirara amenazas y quisiera acabar con los cristianos. Y es que ya el camino a Dios no era
la ley y el templo, sino era el camino, era Jesús. Entonces era una tremenda herejía. ¿Sí? En ese tiempo eso era una tremenda herejía decir que a través de un hombre llegaba a Dios, cuando se suponía que el templo y la ley eran el único camino. El camino. Por eso se les dijo así, el camino. Pero también nos enseña, el nombre camino nos enseña algo a nosotros, iglesia, y es que el cristianismo no se trata de la observancia de ciertas leyes, sino de un camino a seguir, ¿sí? De un camino, de una forma de vivir, no de algo que hacer exteriormente, digámoslo así, sino de un camino a seguir. Entonces Pablo dice, allá en Damasco hay cristianos, hay sinagogas, se están predicando, necesito cartas de usted, señor sacerdote Caifás, para yo poder ir y atrapar a los cristianos y traerlos y apresarlos y llevarlos hasta la muerte. Damasco, o sea, la Biblia dice Damasco no por casualidad. Damasco era un lugar importantísimo en ese tiempo. Damasco era la capital de Siria, ¿sí? Y a través de Damasco se podía llegar a varios lugares como Mesopotamia, Persia y Arabia, ¿sí? Era una gran ciudad muy afluente, incluso la Biblia habla de Damasco, que tenía dos grandes ríos que se llaman Habana y Farfar. Había una población judía de alrededor de 20,000 personas, y a raíz de la persecución de Pablo, específicamente de Pablo, muchos judíos se fueron y emigraron hasta Damasco, ¿sí? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué Damasco? Porque si el cristianismo se proliferaba en Damasco, se podía proliferar fácilmente en otras regiones, ¿sí? Si ya había llegado a Damasco, fácilmente llegaba a Arabia, fácilmente llegaba a Mesopotamia, a Persia. Entonces, tanto para el Sanedrín como para Pablo, Damasco era un objetivo importante, en el cual estuvieron de acuerdo en darle cartas. Esas cartas que le daban eran unas cartas de recomendación literal para extraditar en un lugar gentil. Qué curioso, ¿no? Recordemos que desafortunadamente los judíos o esta secta de los fariseos en general tenían muchas alianzas con la política, ¿sí? Muchas alianzas con la política, de tal modo que les permitían ejercer cierta autoridad a los judíos en un lugar gentil, como ir a atrapar personas y extraditarlas. Entonces no era cualquier lugar, era un objetivo importante. Ahora Pablo estuvo dispuesto, con su rabia, imaginémoslo así, respirando amenazas, a caminar, porque los viajes en el tiempo eran caminando, 250 kilómetros, como les decía, de Jerusalén hasta Damasco, a pie, 5 a 6 días más o menos, para ir a atrapar a los cristianos. Espero que les esté dando un gráfico un poco de Pablo, de la rabia, del celo que tenía. Este era Pablo, iglesia. Este era Pablo, esto es lo que estaba haciendo Pablo. Ahora, como para recapitular, resumir esta primera parte, grande era Pablo, ¿no? Humanamente y en términos de la ley. Pero dice la palabra en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Leámoslo. Quiero que lo leamos. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice ahí, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que había ganado Pablo, su nombre, de dónde venía, su educación, su reputación, su conocimiento que sobrepasaba a los demás, él dice, todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Y así debería ser nuestra mentalidad, iglesia. Todo lo que hemos ganado, si el Señor nos ha permitido ganar algo, lo que sea, tengámoslo por basura, por Cristo, porque Cristo es mayor, es más importante, es mucho mejor que lo que pudiésemos ganar en este mundo. Porque dice la palabra, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Y en la medida en que nosotros, nuestra mente y nuestros ojos estén así sincronizados con el Señor, de que todo lo tenemos por basura por ganar a Cristo,
estamos acercándonos a ser los creyentes que Dios quiere, a ser hijos de Dios. Pablo fue quien fue precisamente por el concepto que él tenía de Dios y de sí mismo y de lo que había ganado. Todo lo tengo por basura, dice así. Y yo no sé usted cuánto quiere las posesiones que Dios le ha dado, las cosas que Dios le ha dado, hasta sus hijos, ¿sí? Pero ame más a Dios, amemos más a Dios que todas esas cosas, iglesia. La segunda parte, ya vimos Pablo. ¿Quién era Pablo? La gracia y la misericordia de Dios en la vida de Pablo. Versículos 3 al 5. Dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Contra el aguijón. O sea, Dios da un giro de 360 a la vida de Pablo y también a los propósitos y los planes que tenía Pablo. Pablo quería que no se propagara y el Sanedrín el cristianismo en Damasco, pero es en Damasco donde el Señor permite que se prolifere el cristianismo a través de Pablo, que es el primer lugar donde Pablo empieza a predicar, y lo vamos a ver más adelante. Así que yendo, dice la palabra, yendo de camino, más o menos según Hechos capítulo 26, versículo 13, era al mediodía, ¿sí? Recuerden que la historia de Pablo se narra 3 veces, no la vamos a leer pues por tiempo, pero ahí mismo en Hechos 9, en la Reina Valera dice que está en Hechos 22 y en Hechos 26. Entonces ahí en Hechos 26 dice que era más o menos al mediodía y que estaba ya acercándose a Damasco, furioso, bravo, queriendo acabar con los cristianos, y pum, repentinamente, inesperadamente, Pablo tenía un plan y Dios le dañó ese plan, le cambió el plan. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz. En el original es un relámpago de luces, un relámpago de luces que lo envolvían, un relámpago de luces que lo envolvían. Y la reacción de Pablo fue caer a tierra. Cayó a tierra. Cayó a tierra delante de esta aparición. Y este caer a tierra, nosotros hemos estudiado en el Antiguo Testamento que ha sucedido también con otros profetas específicamente. Algunos profetas, por ejemplo, Ezequiel 1:28, si nosotros lo leemos, Ezequiel 1:28. Vemos a ese Ezequiel que también cae a tierra. Ezequiel 1:28 dice: y vi apariencia como de bronce refulgente, viendo la gloria de Dios, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos perdón, estoy leyendo que no es. Como parece el arco iris, versículo 28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el resplandecer, el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba, ¿no? Entonces es esa reacción natural, era natural esa reacción, caer al piso, caer en tierra delante de una divinidad, ¿sí? Esa era la reacción natural que podía tener Pablo, que podía tener un israelita. En Daniel capítulo 8, versículo 18 también vemos un ejemplo. Después de Daniel 8, 18 dice: mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar de pie. O sea, es como, ¿quién era quien se le había aparecido? Jesucristo mismo. Era la gloria del Cristo resucitado el que le había hecho caer en tierra, iglesia. Era ese encuentro con el Señor el que lo había hecho caer y postrarse en el suelo. ¿Cuántas veces nos hemos postrado así, de esa manera, delante de nuestro Dios? Cuando llegamos a conocerle, cuando aprendemos algo acerca de nuestro Dios,
¿Cuál es nuestra reacción inmediata? Postrarnos delante de Él. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, que lo único que quiero es postrarme, así como Moisés. ¿Recuerdan a Moisés cuando nuestro Señor Dios en ese momento también se le apareció? Él dice que cayó, se postró. Me acordé de una alabanza también que dice que el lugar más alto en el que uno puede estar es postrado a los pies de Dios. Y qué hermoso es estar postrado, y Dios quiere que estemos postrados delante de Él, humillados, postrados delante de nuestro Dios. Es el mejor lugar en el que podemos estar. Saulo, Saulo, doble vez lo llama Saulo, Saulo, ¿no? Ahí Pablo, cuando dice Saulo, Saulo, yo creo que Pablo entendió que era Dios. Pablo entendió que era Dios, porque si nosotros, Pablo como buen conocedor de la ley y de los profetas, él sabía que cuando el Señor se le aparecía a sus hijos era así, los llamaba doble vez por su nombre, ¿sí? Por ejemplo, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac en Génesis 22:11, si quieren leámoslo, Génesis 22:11. Génesis 22:11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, ¿qué dijo? Abraham, Abraham. Y él le respondió, heme aquí. Más adelante en 46, Génesis 46:2. Dios hablándole a Jacob cuando Jacob iba a encontrarse con su hijo José. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob. Jacob, Jacob. Y él le respondió, heme aquí. Entonces Pablo ya sabía que era Dios. Dijo, Saulo, Saulo. Era una forma en la que Dios se manifestaba a sus hijos. Por tradición rabínica se conocía que era Dios. Y él le responde, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres? Señor. Utiliza la palabra Señor. Él sabía que era Dios. Señor es, nosotros le entendemos hasta ahí, como esa palabra Señor, pero en el original hace referencia a supremo en autoridad, a soberano, al dueño, a Dios. Pero lo que dice allí, ¿por qué me persigues? Le dice Jesucristo a Pablo, ¿por qué me persigues? En el original es, ¿por qué me estás persiguiendo? Es un presente activo, ¿por qué me estás persiguiendo? Ahora, ¿estaba persiguiendo Pablo a Jesucristo? No, estaba persiguiendo a la iglesia, pero es que hay una conexión inseparable entre Jesucristo y la iglesia, nosotros como su cuerpo y Cristo como la cabeza. Hay una unión inseparable. Así que cuando se persigue a la iglesia de Dios, se persigue al cuerpo de Cristo, a Cristo mismo. ¿Sí? Por eso, cuando uno hiere a un hermano, uno no está hiriendo solamente al hermano, usted está hiriendo a Cristo. Cuando usted habla mal de un hermano, está hablando mal de Cristo. Pero también cuando usted ama a un hermano y es misericordioso y bondadoso y le ayuda, usted está siendo misericordioso, bondadoso y amando a Cristo. Y al Señor le duele también. O sea, cuando Él dice, ¿por qué me persigues? Porque Él también le duele, porque están persiguiendo a sus hijos, porque están persiguiendo a su cuerpo. El Señor siente también. Y no quiso nuestro Señor. ¿Cuánto llevaba de persecución Pablo? Mucho tiempo de persecución seguramente. No fue ni antes ni después, sino fue en el momento en que el Señor sabía, el Señor se dolía, pero fue en ese momento en el que Él escogió y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Iba a terminar con la persecución de Saulo a los cristianos en ese momento. Lucas capítulo 10, versículo 16.
Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Sí? Por eso cuando uno predica el Evangelio, sabemos que no nos rechazan solamente a nosotros, están rechazando realmente a Dios. ¿Sí? Pero también cuando decidimos escuchar a los portadores de la palabra de Dios, no estamos escuchando solamente a ellos, sino estamos escuchando en últimas ¿a quién? A Dios, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, los buenos portadores de la palabra de Dios, ¿no? No unos falsos ahí, payasos que hacen del Evangelio un negocio. Y bueno, continuando, dice, ¿quién eres, Señor? Le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Este concepto de dar coces contra el aguijón para mí siempre ha sido difícil de entenderlo. Hasta ahora, bueno, no hasta ahora, pero últimamente ya como que uno le pone más el sentido. Pero en Nueva Versión Internacional dice que es como darle cabezazos a la pared. ¿Sí me entiende? ¿Qué pasa si usted le da cabezazos a la pared? O sea, ¿quién se está hiriendo? Uno, ¿sí? Y dar cosas contra el aguijón, dar cosas contra el aguijón era un palito con un filo para el ganado, para llevar al ganado, ¿sí? Entonces, dar cosas contra el aguijón era como yo golpearme contra ese chuzo, en realidad me estoy haciendo es daño a mí mismo, ¿sí? Eso es lo que está haciendo Pablo, o sea, él está persiguiendo a los cristianos, pero él no sabe que él está dando puños al aire, o sea, él no está haciendo nada, lo que está haciendo es hiriéndose a sí mismo, está dándose golpes contra la pared. Es como cuando uno de pronto furioso, bueno, yo ya no lo hago, pero antes que a veces uno le daba hasta un puño a la pared y después ay, llore porque le salía hasta sangre. Si me voy a entender, eso es dar cosas contra el aguijón, y eso no es más que un símbolo de lo fútil que es pelear contra la verdad divina, de lo fútil y de lo vano que es pelear contra Dios, ¿sí? De creerse más sabio que Dios y de hacer de la vida de uno lo que uno quiere en contra de la voluntad de Dios. Se está haciendo daño a uno mismo, ¿sí? Eso es una lucha perdida, ¿sí? A mí me traía mucho a la mente como cuando uno tiene peleas o discusiones en su hogar, ¿sí? Cuando yo peleo con mi esposa o cuando peleo con mi hija, yo me estoy haciendo daño a mi mismo propio hogar. Cuando yo no perdono, cuando soy áspero o cuando peco voluntariamente, yo pienso que estoy haciéndole un daño a mi esposa o a mi hija, pero me estoy haciendo daño a mí porque es mi hogar, el hogar de Dios que me dio. Yo me estoy autodestruyendo de alguna otra forma en el lugar donde vivo, ¿sí? Y es parecido, es como creer que estoy haciendo algo, pero en realidad me estoy haciendo daño a mí mismo, ¿sí? Y yo creo que esa es la condición del no creyente, ¿no? Espero que la del creyente no, pero el no creyente anda divagando en el mundo, haciendo muchas cosas, creyendo que está ganando el mundo y creyendo que el dinero le va a hacer feliz y en realidad lo está alejando de Dios, y por eso es que hay tantas tasas de suicidio y por eso es que hay tanta depresión, etcétera. Eso es dar cosas contra el aguijón, ¿sí? Y a veces de pronto también en nuestra vida podemos llegar a un punto así, ¿no? En el que luchamos contra lo que Dios nos dice y nos enseña y lo que quiere de nosotros. Y nosotros como que luchamos y damos golpes contra ese aguijón, cuando el Señor dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué no me obedeces? ¿Qué estás haciendo en tu vida? Entonces yo escribí acá, estás luchando con algo, estás dando cosas contra el aguijón, de pronto contra alguna verdad divina que Dios te ha mostrado. ¿Por qué? Ahora yo tengo aquí una pregunta. Dios escoge a Pablo, ¿cierto? ¿Por qué llamar al más oponente a ser el más proponente? Sí, es lo que uno se pregunta, ¿por qué este hombre tan malo? Aunque si nos ponemos los ojos, las gafas de Dios, por decirlo así, todos somos igual de malos, ¿sí?
De pronto no perseguíamos y matábamos, pero nuestro pecado es tan cochino delante de la presencia de Dios que somos igual, calificados igual de malos. Pero ¿por qué Dios escoge a Pablo? ¿Porque era un gran hombre? ¿Porque tenía dinero? ¿Porque era de una gran familia? ¿O porque guardaba la ley? ¿Qué creen? Por su misericordia y su gracia. Por su misericordia y su gracia, y Pablo lo reconoce. En 1 Timoteo 1:16, 1 Timoteo 1:16, dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces aquí dice que fue recibido a qué, a misericordia. Gálatas 1:15, atrasito, antes de Efesios. Gálatas 1:15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Es por su gracia y por su misericordia. Por eso cantábamos: fue tu gracia que mi vida renovó, que mi deuda canceló. Y en realidad nosotros todos necesitamos de la misericordia de Dios. ¿Qué es misericordia? Pastor Alberto nos la ha enseñado varias veces, ¿no? Y es, misericordia viene de miseria y cordia, que es corazón. Entonces Dios ve nuestra miseria. ¿Usted se considera como una persona en miseria o miserable, espiritualmente hablando? Porque Dios nos vio a Pablo así, miserable, pero se conmovió desde su corazón, misericordia, ahí se conectan las dos. Se conmovió de su corazón al ver la miseria del hombre. Y por su gracia, un regalo no merecido, lo conocemos, Jesucristo. Ninguno de nosotros merecía, ni Pablo ni ninguno de nosotros tampoco lo merecíamos. Fue por la misericordia de Dios, ¿sí? Porque tuvo compasión de nosotros, nos vio como vil pecadores y nos tomó y nos llamó. Y por eso estamos aquí, iglesia, y le damos gracias a Dios por eso. Algo que me encanta de Pablo, iglesia: Pablo, había un antes de Cristo y un después de Cristo en Pablo, ¿sí? ¿Cuál era el antes de Cristo? Perseguía a la iglesia, sí, pero era un gran hombre, ¿no? Muy celoso, como le hemos hablado, ¿cierto? Bien estudiado. Delante de Dios, él intentaba agradar a Dios, como les decía. Entonces estaba, digamos que delante de Dios bien, entre comillas, ¿no? Yo me pongo a pensar como Pablo era, si lo pusiéramos hoy en día, como en nuestra cultura la religión tradicional no es el judaísmo sino el catolicismo. Entonces me imagino como el católico que va a misa, que se persina, que tiene todos los sacramentos, que no se pierde el domingo, ¿sí? Pero supremamente alejado de Dios y en idolatría, perdido. Y Pablo era así, o también como el hombre que es moralmente correcto, ¿no? También me lo imagino así, ¿sí? Yo recuerdo un amigo que conocí en un trabajo que él era una persona moralmente muy correcta. De hecho, daba mejor testimonio que incluso los mismos cristianos. O sea, él no hablaba mal de los jefes, él no era grosero. Bueno, cuánto se le da una groserita, pero en general no era así. Él era fiel a su esposa, siempre era muy carismático, era buena gente, ayudaba, era excelente trabajador. Pero uno le hablaba de Dios y él decía: yo no necesito a Dios. Yo no necesito a Dios. Y Dios no quiere personas así. Dios no quiere que sea una buena persona. O sea, él me quiere humillado delante de Él, ¿sí? Y esto es y este es el descenso que tiene Pablo de antes de Cristo y después de Cristo. Antes estaba por aquí abajo y ahora él desciende. Y ahí mismo en Timoteo 1:12, miremos Timoteo 1:12. Dice, versículo 13, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Entonces ya él no habla ya no es el super Pablo, sino ahora es un injuriador, ahora es un blasfemo,
ahora es un perseguidor. Ese punto de inflexión en la vida de Pablo fue lo que lo cambió, ¿sí? Fue lo que lo hizo una nueva persona, fue lo que lo hizo hacer lo que, hasta tal punto que casi que el Nuevo Testamento es, casi que las cartas después de los evangelios, casi que todo es Pablo, ¿sí? Porque hubo un punto de inflexión en la vida de Pablo, ¿sí? Un punto de inflexión en el que él se reconoce, ya dejó su pasado y él se puso antes en lo más bajo, diciéndose injuriador, blasfemo, soy el más grande de los pecadores. Y en la medida, iglesia, nosotros vamos a ser mejores cristianos, no en la medida en que nos creamos el supercristiano, el que no falta los domingos, el que de pronto comparte de vez en cuando el evangelio, en el que dice yo creo en Cristo. No, el verdadero, nos acercamos más a Cristo en la medida en que nosotros entendemos cuál es nuestro concepto delante de Dios. A veces nosotros nos creemos mucho porque somos cristianos, pero cuando nosotros entendemos que fuimos salvos por gracia, por misericordia, ahí es donde hay un cambio, ¿sí? Cuando reconocemos esa condición de nosotros como malos, como pecadores, como vulnerables, como dependientes. Pero muchas veces nosotros vivimos todo lo contrario, ¿sí? O sea, nosotros queremos hacer las cosas sin tener en cuenta a Dios, nos creemos sabios en nuestra propia opinión, y eso es porque no tenemos un concepto correcto de nosotros mismos, porque nos creemos que, ay, yo no necesito a Dios en mi vida en ciertas áreas o en ciertos momentos, ¿sí? Y eso es lo que o sea, y nos creemos los supercristianos, ¿no? Cambio Pablo, ven cómo bajó, cómo descendió y cómo se empieza a considerar él mismo, y por eso fue que Dios lo usó tanto. Porque cuando uno tiene ese concepto bajo de uno mismo, delante de ese Dios sediento, necesitado, vulnerable, entonces ahí es cuando Dios crece en uno, ¿sí? Entonces yo les pregunto, iglesia, ¿hubo un punto de inflexión en su vida? Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Yo le pregunto, ¿tuvo usted un encuentro con el Señor? Si usted tuvo un encuentro con el Señor, tuvo que haber un punto de inflexión en su vida. Usted no puede ser el mismo. Usted debe tener un concepto diferente de usted mismo, ¿sí? Y si no, necesita un encuentro con el Señor. Si usted sigue igual, si no hubo ese punto de inflexión, ese cambio. Versículo 6, llevamos 47 minutos, no creo que alcancemos todos los versículos. Versículo 6 dice: él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esta división, esto que acabo de leer, estos versículos, es la misión de Pablo, ¿sí? Entonces ya vimos a un Pablo perseguidor, furioso, pero tiene un encuentro con Dios. Que esa es la gracia y la misericordia de Dios en la vida de Pablo. Entonces me encanta cómo Pablo responde. Él dice, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es lo siguiente que pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Me hace pensar en la alabanza que cantábamos, yo te preguntaré, tú me enseñarás, tú me responderás. De pronto nos falta a veces eso en nuestra vida, de pronto ha habido un punto de inflexión, ¿cierto?, en nuestra vida, pero estamos en el punto que no sabemos qué hacer. Y Dios no quiere que nos quedemos lógicamente así, Él tiene el propósito en cada creyente. Así que de pronto es el momento de preguntarle a Dios, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Como dijo Pablo, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga, Dios? Y que en oración el Señor, dice aquí, el Señor le dijo, porque el Señor responde.
especialmente cuando son cosas que van de acorde a su voluntad. Si usted le va a pedir alguna cosa de acorde a, como dice la palabra, de acuerdo a vuestras pasiones, ¿cómo es que dice en Santiago? Pedís, pero pedís mal, ¿cierto? Exactamente. Pero cuando uno le pide a Dios cosas que son para su reino, que son para la expansión, que son de acorde a su voluntad y alineados de su voluntad, Él responde. Pero Él va a responder también en la medida en que yo esté sin pecado, ¿no? Si usted vive en pecado, la paga del pecado es muerte, muerte es separación. Y si usted está en pecado, está separado de Dios, quizás no eternamente, pero sí en su relación con Dios. Entonces Dios no le va a hablar porque usted está en pecado. Eso es lo que tiene que hacer, es arrepentirse, ¿sí? Pero usted de pronto está bien y no sabe qué hacer para el Señor. Este es un versículo de esperanza para usted y para todos nosotros. Podemos acercarnos a Él y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor responde. Amén. Dice, levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Ahora, sabemos que Pablo fue escogido y lo que él va a hacer es ser apóstol a los gentiles, ¿no? Él es el apóstol a los gentiles. Hechos capítulo 22. Hechos 22, 21. Nos lo ratifica. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré, el Señor hablándole a Pablo, yo te enviaré lejos a los gentiles. Más adelante ahí en Hechos 26, 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Apóstol a los gentiles. Ahora, en sí la misión, de pronto la describe un poco mejor Hechos 26, que es una narración de la conversión de Pablo también. Hechos 26, 16 al 18, y quiero que lo leamos. Hechos 26, 16 al 18. Dice: pero levántate. Bueno, versículo 15 para conectar. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Versículo 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los gentiles. Entonces la misión de Pablo era ser ministro y testigo. Ministro y testigo ¿de qué? Versículo 18, del Evangelio. Y me encanta como el Señor aquí permitió que se escribiera este versículo, porque este es el Evangelio que nosotros también tenemos hoy en día, iglesia. O sea, nosotros también, Dios nos llamó a ser ministros y testigos de su Evangelio, de su obra. Y el Evangelio es tremendamente poderoso. O sea, yo leo este versículo y me conmuevo mucho, iglesia, y yo creo que todos nos conmovemos porque es un tesoro. Por eso dice la palabra en Corintios que un tesoro en vasos de barro. Nosotros siendo los vasos de barro, y el tesoro, ¿qué es un tesoro? Una riqueza, algo muy valioso, el Evangelio. Y es que, iglesia, el Evangelio que usted y yo tenemos en esta mañana tiene el poder para que se conviertan, para que se abran los ojos de las personas, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Puede creer usted el tesoro que usted tiene en sus manos, tan grande? Yo, la verdad, me conmuevo mucho porque tener en mis manos la palabra y el tesoro del Evangelio, para yo poder con la predicación de él, bueno, y obviamente en el Señor, trasladar a la gente de las tinieblas a la luz, de Satanás a Dios, y que les sean perdonados sus pecados y que reciban herencia. ¡Wow! O sea, pero nosotros, ¿cómo tenemos ese Evangelio en nuestras manos? A veces como si fuese, ay, sí, hay que enseñar, hay que evangelizar. Sí, Cristo murió.
nuestro Señor Jesucristo, si estuviese hoy acá, estaría tremendamente decepcionado del concepto que tenemos nosotros de su precioso evangelio. Nos miraría con compasión, de verdad. Consideremos el evangelio, el tesoro que tenemos en nuestras manos, y que el Señor nos ayude a compartirlo, de verdad. El Señor nos ayuda a compartirlo, iglesia. El versículo 17 nos habla que cuando Pablo estaba en camino a Damasco habían unos hombres, ¿cierto? ¿Y qué pasó con estos hombres? El versículo 17, que quedaron atónitos e espantados. Dice que oyeron la voz pero no vieron a nadie, ¿sí? 7, ¿yo qué dije? 17, perdón, 7. Daniel, miremos Daniel capítulo 7, hay una figura similar, Daniel 17. 17. Después de Ezequiel. Dice 17, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron, ¿no? Esto es como otro argumentico adicional a que pues, era Dios el que se había aparecido, ¿sí? Era Dios el que se había aparecido, no era cualquier imaginación o cualquier cosa que pudo haber se hubiera sugestionado Pablo o algo así. Era realmente Dios, porque cuando Dios se aparecía pasaban ese tipo de cosas. Entonces los hombres que iban con Pablo quedaron atónitos, quedaron espantados, asustados, oyeron la voz pero no veían a nadie, ¿sí? Hechos 22:9, que es paralelo también a la conversión de Pablo, nos dice que, miren lo que dice, Hechos 22:9. Dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo, ¿sí? Entonces, ellos no es que no hubieran escuchado, no entendieron, que es diferente. Ellos escucharon, en el original habla de un sonido, ¿sí? Pero ellos no entendieron de palabras, pero no entendían exactamente qué era lo que les estaban hablando, ¿no? Entonces, eso es común en las, digamos, en las apariciones de nuestro Señor Jesucristo, que si Dios se muestra es al destinatario, no con los que van, ¿no? No con los que van. Entonces, si de pronto un hermano le dice, no, yo vi al Señor, créale, porque pues, se le mostró fue a él y usted no lo pudo ver, pero él, no me enteras, no. Molestando cuando dice, no, yo vi al Señor y no sé qué. No. Y el Señor lo vemos a través de su palabra y Él nos habla a través de su palabra, ¿no? Pero en este tiempo, y eso también nos habla un poquitico de cómo estaba en ese proceso de transición de Antiguo Testamento a Nuevo Testamento, ¿no? Muchas personas, por eso el libro de Hechos es un libro transitorio, porque si yo lo tomo para decir no es que Dios me habla, es que Dios se me apareció, pues no lo estoy interpretando correctamente, porque es un proceso de transición. Más adelante, ya apariciones del Señor Jesucristo, una voz que diga Saulo, Saulo o algo así, ya no se ve. Vemos que son las enseñanzas que da Pablo, vemos que es el obrar del Espíritu Santo, pero ya no se ven este tipo de cosas, ya se ve el cambio de Antiguo a Nuevo Testamento, ¿sí? Por eso coger el libro de los Hechos y utilizarlo como doctrina es que vea, incluso para el tema de la elección, ¿no? Que Dios me eligió, vea cómo eligió a Pablo, es erróneo, ¿sí? Es erróneo. O decir que Dios se me va a aparecer o que Dios se me apareció, que eso sí lo he escuchado muchas veces. Versículo 8 dice así, entonces Saulo se levanta, ¿cierto? Se levantó de tierra, abrió los ojos, pero no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Entonces Dios decidió dejarlo ciego. ¿Por cuántos días? 3, dice en el versículo 9. 3 días decidió dejarlo ciego, no porque Dios le estuviese dando un juicio a Pablo, o sea, no es un castigo, Dios no está castigando, sino yo creo, o si lo quisiéramos darle una aplicación, una interpretación, también es, Dios quería cegar a Pablo con el propósito de quitarle la vista de este mundo y de que pudiese después ver espiritualmente la verdad y a Cristo, ¿no?
Y yo creo que a veces nosotros necesitamos eso, ¿no? Que Dios nos cegue para nosotros quitar nuestra vista de este mundo y poder ver a Dios, poder ver la verdad y poder ver su palabra. Y efectivamente, bueno, más adelante Pablo se bautiza, ¿no? Como señal de que había entendido, de que había conocido a Cristo, había entendido el Evangelio. Versículo 9 y ya con este terminamos. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces Pablo atravesó por un ayuno de 3 días. Y durante este ayuno, no lo vamos a ver ahorita, pero más adelante, cuando Dios le dice a Ananías que vaya donde está Pablo, le dice aquí uno que ora, ¿sí? Así que el ayuno no fue simplemente porque quiero aguantar hambre, sino porque tenía ese propósito. Pablo estaba orando. El ayuno era una forma de demostrar arrepentimiento y una forma de dolerse de su vida pasada. Y esa era como la manifestación de su verdadero arrepentimiento. Recuerda que yo hablaba de un punto de quiebre, ¿sí? De un punto de cambio. Bueno, aquí lo manifiesta Pablo. No comió, no bebió por 3 días. O sea, a veces uno dice, oiga, voy a hacer un ayuno, no sé, incluso las que hacen dieta, pero tomo algo de líquido, así sea agua. Pero no tomar nada, ni siquiera líquido, duro. Era un ayuno duro. Pero porque él estaba arrepentido, porque él estaba arrepentido de corazón y quería, y lo demostraba a través de ese ayuno. Para terminar, iglesia, retomo algunas preguntas que hacía en medio de la enseñanza, y es si hubo un punto de inflexión, como lo llamaba, si hubo un punto de inflexión en su vida, que hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Si estoy verdaderamente arrepentido de mi pecado, Pablo lo demostró a través del ayuno. Y si sí lo estoy, tal vez necesito preguntarle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y Él me responde. O necesito dejar algo, ¿no? Como Dios cegó la vista de Pablo para que quitara su vista de este mundo, ¿no? De pronto hay algo que yo necesito dejar en mi vida para verlo, para seguirle. Dejamos hasta aquí, iglesia. Continuamos, si Dios lo permite, el otro domingo con la parte de Ananías, un instrumento de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, te doy muchas gracias, Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque la historia de Pablo, de su conversión, es fascinante, Señor, y nos lleva, Señor, también como a ese tiempo, Padre, en ese momento de Pablo donde él cae, Señor, de rodillas, Señor, donde tenía una vida, Señor, pero tú inesperadamente te apareces y le das un giro, Señor, de 360 grados a su vida, donde le muestras lo pecaminoso que era, lo malo que era, y donde lo lleva, Señor, a arrepentirse, Señor. ¿Cuánto, Señor, necesitamos, Padre, en nuestra vida un verdadero arrepentimiento, Señor, de nuestros pecados, de nuestra vida pasada? No podemos seguir jugando, Señor, como dice tu palabra. Tú no puedes ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará, Señor. Yo te pido, Señor, que nuestra vida refleje el verdadero arrepentimiento, Señor, del encuentro que tuvimos contigo, Señor, cuando llegaste a nuestra vida. Padre, te pido, Señor, que si de pronto también no sabemos qué hacer para ti, Señor, podamos preguntarte, Señor, como preguntó Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y con toda la disposición, Señor, te escuchemos, Señor, para ir a hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. También, Dios, ¿qué necesitamos dejar en nuestra vida, Señor? ¿Qué área de nuestra vida necesita ser cegada, Señor, para poder verte a ti, Dios, ver tu luz, ver tu verdad? Señor, nuestra oración, Padre, en esta mañana es que así como tuviste misericordia y gracia, Señor, con Pablo, la tengas con nosotros, Señor, para que podamos ser tus siervos fieles, verdaderos, Señor, que jugamos nuestra vida por ti, Dios, que tenemos todo lo que hemos ganado en este mundo por basura, por ganarte a ti, Señor, por tenerte a ti, Dios.
Gracias, Padre Celestial, porque todos los días son una oportunidad nueva, Señor, para renovar nuestra relación contigo, Señor, y para entregar nuestra vida a ti, Señor. Gracias por tu gracia, tu misericordia y tu bondad. En Cristo Jesús. Amén.